No solo hay un impacto en los mercados por las recientes elecciones en Estados Unidos, sino que también se esperan ciertos cambios en China y Europa continúa estancada. ¿Cómo afecta esto a las bolsas mundiales? Lo conversaremos con el gerente de renta variable internacional de Celfin, Alberto Menéndez. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Marlene, por invitarme. A ver, hoy día Wall Street cayó fuerte. ¿Tiene esto algo que ver, son los rezagos finalmente de las elecciones que vivimos en Estados Unidos ayer? A ver, la elección no tuvo mucho que ver, o sea, sí tiene algo que ver, pero en el fondo lo más importante no fue el resultado de Estados Unidos. Ganó Obama finalmente, como se esperaba, las cámaras se mantuvieron parecido a lo que estaba antes. Acá lo que pasó fue que salieron malas noticias de Europa, combinado con lo que dijo Draghi, en el fondo de que Alemania estaba siendo contagiada de esta caída de la actividad económica en Europa. Y además los inversionistas empezaron nuevamente con el temor de qué va a pasar con este famoso fiscal cliff o este precipicio fiscal de que tanto se ha hablado. ¿Y qué va a pasar con ese famoso? ¿Van a tener que llegar a un acuerdo o no? Mira, yo pienso en el fondo que sí van a llegar a un acuerdo. Ahora, lo que pasa es que hay un muy mal recuerdo de lo que pasó cuando se aumentó el techo de deuda de Estados Unidos. Si nos acordamos, en agosto del año pasado hubo una discusión muy larga entre demócratas y republicanos de si ampliaban el límite, no lo ampliaban, si lo hacían a través de aumentos de impuestos o de baja de gasto. Los republicanos son del lado de bajar el gasto, los demócratas son del lado de aumentar los impuestos. No llegaron a acuerdo. Y el fondo se terminó decidiendo a las 12 de la noche el día que vencía. Ahora, ¿cuál fue la razón, en mi opinión, de que esto pasara? Los republicanos tenían todo por ganar de embarrar la cancha y complicarle la existencia a Obama, porque después de un año, o sea, medio año después, venía esta elección que fue ayer, y en el fondo querían demostrar que Obama era incapaz de solucionar este problema. En este momento ya es game over para los republicanos, perdieron la elección. Yo pienso que tienen mucho que perder de no llegar a un acuerdo rápido con Obama y por lo tanto yo pienso de que deberían llegar a un acuerdo relativamente más fácil de lo que llegaron a fiscal cliff. O sea, en el fondo este segundo periodo de Obama va a ser un periodo en el cual va a ser más fácil, se supone, negociar, ya que el presidente no va a la reelección y los republicanos también pierden ellos mismos si es que no llegan a acuerdo. O sea, no sé si todo el periodo, pero por lo menos el principio del periodo seguro. O sea, de acá quedan 4 años de gobierno de Obama, perderían mucho los republicanos si empiezan a embarrar la cancha al comienzo del periodo. Pero Estados Unidos tiene un problema de fondo, de todas maneras, que es esta famosa, el techo de la deuda, ya son 16 trillones, como dicen los americanos, y supera el 100% del PIB. ¿Cómo se soluciona eso y de dónde viene? En el fondo se soluciona con una mezcla de cosas. Uno, contener el gasto, por supuesto, eso es lo más importante. Y dos, es tratar de hacer crecer el país. Y por lo tanto, Bernanke, en mi opinión, está tomando el toro por las astas y está inyectando gran cantidad de liquidez para tratar de hacer crecer el país. ¿Cómo? A través de devaluando el dólar con respecto a otras monedas y otra inyectando gran liquidez a tasas muy bajas a las compañías para que éstas puedan invertir y hacer crecer el país. Ahora, el tema es bien interesante cómo se genera el tema del techo de la deuda. El techo de la deuda, si me permites, viene desde que se fundó, cuando se fundó el país en 1700, casi llegando a 1800. ¿Sí? Cada vez que el Estado se tenía que endeudar, tenía que ir al Congreso y tenía que ser aprobado. Cuando vino la Primera Guerra Mundial, el Estado se tuvo que endeudar mucho para afrontar las inversiones bélicas y se dieron cuenta que era impracticable y por lo tanto se dijo que en el fondo no se iba a votar cada vez que se endeudaba, sino que se iba a votar un techo de la deuda que iba a ser renovado cada vez que se vote presupuesto y cada vez que esto se necesitaba. Este fue el problema que nos enfrentamos el año pasado. La deuda llegó rápidamente a ese techo de deuda que ya había sido ampliado muchas veces, más de 100 veces que se amplió el límite de deuda. Y los republicanos se pusieron muy testarudos en ampliarlo. Tanto fue así de que nunca se pusieron llegar de acuerdo a cómo se iba a atacar el problema de fondo, que son los déficits fiscales. Se llegó a hacer una unión entre demócratas y republicanos para atacar el problema. Y lo que se dijo es, no llegamos a acuerdo, pero automáticamente el 1 de enero del 2013, si no llegamos a acuerdo, van a haber recortes automáticos del gasto y ampliación automática de impuestos. Eso es lo que se conoce como fiscal cliff. Ese recorte de gastos y aumento de impuestos suma cerca del 4% del PIB. Y por lo tanto, si Estados Unidos crece a tasa del 2% del PIB y estamos sacándole 4% del PIB de golpe de crecimiento, Estados Unidos el primer trimestre del próximo año caería en recesión. Y por lo tanto, eso es bastante negativo para los mercados y eso es lo que de fondo, aparte de los malos datos económicos de Europa y de Alemania,
hizo que el mercado cayera con fuerza hoy. En Europa y en Alemania específicamente, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dijo hoy día que la crisis europea ya está empezando a afectar al motor de ese continente, que es Alemania. ¿Es tan así y debemos nuevamente preocuparnos mucho más por Europa? Mira, el contagio es ineludible. O sea, Alemania es un gran país exportador y gran parte de sus exportaciones van al resto de Europa. Si el resto de Europa está comprando menos productos, probablemente también compre menos productos alemanes, y eso en el fondo le tiene que pegar a Alemania. Y lo estamos viendo, los últimos datos, sí hay un contagio y es evidente. El dato que salió hoy de producción industrial fue muy malo, o sea, mucho peor de lo que se esperaba y con gran caída, y por tanto sí hay un contagio. Ahora, uno puede ver las cosas del vaso medio lleno o el vaso medio vacío. El vaso medio vacío es claramente que hay un contagio y que todos los países europeos están con problemas. El vaso medio lleno es que en el fondo Alemania había sido muy escéptica de ayudar a los demás países, de cortar la tasa, de imprimir plata, etcétera, porque estaba en otra parada. Alemania estaba bien con el euro que había, con el euro fuerte, estaba creciendo muy bien, tenía muy bajo desempleo, y por tanto que Alemania por lo menos se empieza a asustar un poco, le da más espalda al presidente del Banco Central, a Draghi, a impulsar un poco más la economía de toda Europa. Va a ser más fácil llegar a acuerdos políticos. Absolutamente, o sea, en el fondo es más fácil para Draghi ahora decir, ok, cortemos la tasa, imprimamos más billetes, no esterilicemos las platas que inyectamos, etcétera, porque Alemania también, si tiene un crecimiento bajo, va a necesitar eso para empujar su actividad. Ahora, mirando un poco esto que estamos hablando, que es lo que eventualmente podría suceder en Estados Unidos y lo que está sucediendo también en Europa, el 2013 va a ser un año más complicado, ¿creen ustedes, que este 2012 que acaba de pasar? En Chile no ha sido complicado precisamente, pero ya se están empezando a sentir los primeros contagios. ¿Qué tenemos que esperar para el 2013? Es difícil suponer qué es lo que va a pasar, pero yo pienso que va a ser un año igual de complejo del 2012. O sea, sí. Si uno mira a dónde están las bolsas ahora, uno dice, ok, fue un buen año. Pero cuando uno ve que habíamos subido casi 10% los primeros 3 meses, después corrigió como 10%, ha sido un zigzag muy fuerte y ha sido muy difícil para el inversionista promedio. Yo pienso que el 2013 debería ser similar. O sea, debería ser una bolsa al alza porque las bolsas no están caras, los demás activos, refugios están extremadamente caros y por lo tanto es el lugar donde uno debe invertir. En el corto plazo no sé cómo va a ser el camino hacia allá, yo me imagino que va a ser bastante zigzagueante. Especialmente yo pienso que lo que queda del año, o sea, en el fondo noviembre, diciembre, va a ser bastante volátil. Toda la discusión, seguro del fiscal cliff va a traer ruido, la discusión en Europa va a traer ruido. En este momento se está votando en Grecia este plan de austeridad y de flexibilización laboral, de que de no aprobarse Europa no le estaría pasando plata, eso sí o sí va a traer ruido. Y por lo tanto, noticias en Europa van a seguir pasando. Europa tuvo un desmanejo financiero de muchos años, quizás más de una década, y por lo tanto la solución no va a ser de la noche a la mañana. Y esta montaña rusa que estamos hablando, es decir, este zigzag hacia arriba y hacia abajo, ya hay muchos que dicen que es el nuevo normal. El nuevo normal, dicen, hay varios analistas que ya dicen que nos vamos a tener que acostumbrar no solo este año y el próximo año, sino que probablemente para siempre a una montaña rusa mucho más profunda de lo que se vivía antes de la crisis del 2008. ¿Está de acuerdo usted con eso? No del todo. A ver, la volatilidad en las bolsas es de toda la vida. Si uno ve las bolsas de los 30, fue igual de volátil lo que fue ahora y mismos otros años también. El famoso lema del New Normal fue una frase que sacó PIMCO para decir que en el fondo había un desapalancamiento general de la economía y que los activos iban a tener un rendimiento muy bajo de alrededor de 3%. Si uno mira lo que pasó a partir de que dijeron New Normal, las bolsas han subido más de 100%, inclusive los treasuries han raleado mucho, y por lo tanto cualquier persona que haya invertido con la estrategia de PIMCO en su momento de hace 2 años del New Normal perdió muchísima plata. Sí pienso que hay un tema de New Normal en cuanto a economía. Va a haber muchos años de crecimiento subpar, desapalancamiento en Europa. Aquellas personas o gurúes que piensan de que esto se va a acabar en poco tiempo, yo pienso que están equivocados. Europa está haciendo un experimento económico de ganar competitividad a través de baja de sueldo, flexibilización laboral, etcétera. Eso en general nunca se probó en la humanidad. Si hubiese habido un país, o sea, siempre hubieron países con problemas como Europa, ¿y qué pasaba? La moneda se devaluaba en forma abrupta. En este momento que hay una moneda cuasi fija, porque en el fondo los mismos europeos lo manejan, pero ningún país es dueño de la moneda, estamos viendo qué pasa, si este experimento puede salir victorioso o no. Ahora, el ejemplo de la economía moderna es que donde hay monedas fijas se producen crisis importantes, o sea, mismo Chile en 82, Argentina en 2001, la crisis asiática en 98, Rusia,
países que han tenido monedas fijadas a algo, por ejemplo, patrón oro, también se tuvieron que salir patrón oro. Entonces la moneda fija es un experimento complicado de hacer. No digo que no van a ser exitosos, pero sí va a ser doloroso y puede ser durante mucho tiempo, una década de ajustes fiscales. Perfecto, Alberto. Muchas gracias por esta conversación y por este interesante análisis acá en Agenda Económica. Muchas gracias a ti, Marlene. Con esta entrevista entonces terminamos este nuevo día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.